Bien, este es un examen de selectividad en Andalucía, junio del 2025. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Este es el segundo ejercicio de análisis, de la parte de análisis. A un paciente con diabetes se le monitoriza durante un día completo, suministrándole un medicamento a mediodía para observar su reacción. La función que aproxima la cantidad de glucosa en sangre, miligramos por decilitro del paciente, en cada instante t horas, es f de t, una función definida a trozos. En el primer trozo tenemos 5/6, paréntesis, de t al cubo partido por 3, menos 12t al cuadrado, más 108t más 108. Y t está entre 0 y 12. Y el segundo trozo es t al cuadrado menos 40t más 546 para valores de t entre 12 y 24. Apartado A. Allí en qué periodos de tiempo el nivel de glucosa va aumentando. Esa pregunta no está muy bien formulada. Va aumentando. Entendemos que lo que me está pidiendo es en qué periodos de tiempo el nivel de glucosa va creciendo y tendremos que estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función tenemos que hacer la derivada de dicha función. Si tenemos un número por una función, bueno, aquí lo único que ha hecho ha sido el 1/3 sacarlo fuera, pero vamos, lo mismo me da este que esto, obviamente es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, para mí es más fácil la derivada. Entonces tenemos un número por una función. En este caso, si hacemos la derivada del producto, sería la derivada del primero 0 por el segundo sin derivar, que sería todo porque sería 0, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar, que sería 5/6, lo dejo tal cual, y la derivada del segundo. La derivada de un número por una función, dejo el número y derivo la función, 3t al cuadrado. La derivada de un número por una función, el menos 12t al cuadrado, dejo el menos 12 y derivo el 2t, que me da 24t. Y la derivada de 108t, pues que es 108. De donde tenemos que ya la derivada es 5/6 de t al cuadrado menos 24t más 108. Y ya tengo la derivada de la primera parte de la función, el primer trozo. La segunda parte es 2t menos 40. Es muy fácil, no la he hecho aparte directamente. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento hacemos la derivada la igualamos a 0. Aquí, si hacemos igual a 0 el t al cuadrado menos 24t más 108, el 5/6 obviamente nunca es 0, lo que puede ser 0 es esta ecuación de segundo grado. Entonces tenemos dos posibles soluciones, el 6 y el 18. Pero el 18 no pertenece al intervalo 0,12. Entonces solamente es válido el 6. El 18 no es válido. Después, en el otro trozo, el 2t menos 40 lo igualamos a 0 y me sale el 20. Que el 20, obviamente, sí pertenece del 12 al 24. Entonces vamos a subdividir el intervalo del 0 al 12 en del 0 a 6 y de 6 a 12. Y como el 20 pertenece al intervalo del 12 al 24, pues cogemos y subdividimos del 12 al 20 y del 20 al 24. Cogemos un valor, por favor, cierrame la puerta, Manuel, el 1. Y con el 1 resulta que me sale positivo, porque 1 al cuadrado menos 24 por 1 más 108 me sale la derivada positiva. Como la derivada me sale positiva, me indica que la función es creciente. Cojo un valor entre 6 y el 12, por ejemplo el 10, y me sale 10 al cuadrado menos 24 por 10 más 108. 10 al cuadrado son 100 más 108, 208 menos 24 por 10 menos 240, gana el menos, la derivada negativa, la función va a ser decreciente del intervalo del 6 al 12.
Hago lo mismo con, por ejemplo, el 15, pero el 15 lo sustituyo en la derivada 2t menos 40, que sería 2 por 15, 30 menos 40, me sale negativa, la función decrece. Y del 20 al 24, pues cojo el 22, 2 por 22, 44 menos 40, me sale la derivada positiva, la función es creciente. Entonces, a la pregunta de hay en los periodos de tiempo, en qué periodos de tiempo el nivel de glucosa va aumentando. Pues el periodo en que aumenta el nivel de glucosa es de 0 a 6. Y de 20 a 24. De 0 a 6. No sé por qué he puesto aquí 10. De 0 a 6. Y de 20 a 24. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda pregunta, apartado B. ¿En qué momento del día el paciente tiene los niveles más alto y más bajo de glucosa en sangre y a cuánto asciende? Bueno, pues aquí me estaban preguntando para ver dónde tiene los niveles más alto y más bajo, pues el extremo, el máximo y el mínimo. Me están pidiendo máximo y mínimo. Bien, nosotros podemos tener, pero claro, no máximo y mínimo relativo, sino que se da a entender que en qué momento de todo el día, es decir, máximo y mínimo absoluto, siempre que una función está encerrada en un intervalo, como es este de 0 hasta 24, pues entonces la función siempre tiene un máximo y un mínimo absoluto, además de que pueda tener máximos y mínimos relativos. Pero si está encerrada en un intervalo, siempre puede tener máximos, siempre tiene máximo y mínimo absoluto. Por ejemplo, esta función de aquí, una función que tenemos así. Esta función no tiene un máximo relativo y tiene un mínimo relativo. Tiene un máximo relativo porque después la función toma valores mayores que él. Y tiene un mínimo relativo porque después la función toma valores menores que él. Por eso el mínimo es relativo. Es un mínimo relativo a lo que hay alrededor de él. Es un máximo relativo a lo que hay alrededor de él. Ahora, si yo esa función cojo y la encierro en un intervalo, por ejemplo, en este intervalo de aquí, este máximo sigue siendo un máximo relativo porque la función toma valores mayores que él, pero este mínimo es un mínimo absoluto porque ya aquí no hay nada y aquí tampoco hemos cortado, entonces este mínimo pasa a ser absoluto. Entonces, donde comienza el intervalo y donde termina el intervalo influyen, ¿vale? El máximo absoluto ahora va a estar aquí, donde termina el intervalo. Este va a ser máximo relativo. Y este no va a influir porque el mínimo que antes era relativo, ahora en este intervalo es un mínimo absoluto. Es el valor menor que toma la función en dicho intervalo a b. Bien, vamos a nuestro ejercicio en concreto. En nuestro ejercicio en concreto, como la función, vamos a ver dónde puede estar el mínimo absoluto. Aquí parte de abajo y aquí tiene un mínimo. Como aquí tiene un mínimo, este mínimo puede ser relativo o absoluto. Y si el f de 0, el valor que toma la función en el 0, es menor que f de 20, el mínimo absoluto será el 0. Respecto al máximo, pues la función tiene un máximo en el 6. Este puede ser un máximo relativo o absoluto. Esto va para abajo, esto va para abajo, esto sube, este puede ser también un máximo absoluto. Si f de 24 toma un valor mayor que f de 6 se quedará como máximo relativo y f de 24
como máximo absoluto. Entonces cogemos el f de 6, sustituimos en la función inicial, en 5/6 de siempre para ver aquí. El 6, que está entre 0 y 12, su valor que toma la función en el 6 es en la función inicial. Entonces cogemos, miramos en la función inicial y me sale 330. Y el 24 también lo tomamos en la función inicial y me sale 162. Pues entonces el nivel de glucosa más alto es de 330 y se obtiene a las 6 horas. A las 6 horas se obtiene. El mínimo, pues hemos dicho que puede estar o en el 0 o en el 20. El 20 se sustituye en la función inicial, es decir, en esta parte de aquí, porque el 20 está aquí. En esta parte de aquí se sustituye el 20 y el 20 me sale 146. Y con el 0 me sale 90. Entonces las 20 horas tiene un mínimo relativo de 146 miligramos por decilitro. Y el mínimo absoluto es a las 0 horas. Tiene un mínimo absoluto de 90 miligramos. Bien, esperemos que eso os haya quedado más o menos claro. Dónde tiene el máximo y dónde tiene el mínimo. Ahora me dice, ¿en qué momentos después del mediodía el paciente tiene 155 miligramos por decilitro? Después del mediodía es del 12 a 24. Es la segundo trozo, la función. Es este de aquí. ¿Vale? Entonces, de 12 a 24, cogemos, igualamos, porque me dice en qué momento, me pregunta la T, en qué momento tiene, me está preguntando por la T, igualar a 155. Y en T, en qué momento tiene 155. El 155 lo pasamos aquí restando. 546 menos 155 es 391 y me sale 23 y 17. Que las 23 y las 17 está dentro del periodo de 12 a 24. Entonces, de 12 a 24 tenemos a las 17 horas y a las 23 horas tendrá una cantidad de 155 miligramos por decilitro. Bueno, con esto estaría terminado el ejercicio. Y así está bien hecho. Ahora, comentaros que este ejercicio no está bien expresado. Los ejercicios de selectividad no pueden dar lugar a confusión. Tienen que estar bien expresados y concretar qué es lo que pide el ejercicio, que quede claro. Entonces, si me dice que a un paciente con diabetes se le monitoriza durante un día completo suministrándole un medicamento a mediodía, ¿qué hacemos? ¿A mediodía? La función que aproxima la cantidad de glucosa en sangre en cada instante T, ¿qué tengo que entender? En cada instante T, después de haberle suministrado el medicamento, el T son las horas que pasan después del suministro del medicamento, que es al mediodía. Porque aquí después me dicen después del mediodía. Y entonces me he ido aquí. Pero después del mediodía no lo entiendo, no sé. No queda claro. Si es después del mediodía y es en cada instante a posteriori, después de haberse suministrado, entonces este sería el punto 0, serían las 12 del mediodía. Este 12 sería las 12 de la noche. Este 12 de las 12 de la noche y este 24 horas son las 12 del mediodía del día siguiente.
Las cosas tienen que estar bien expresadas. Si no, pues dan lugar a confusión. Bien, gracias por haberme entendido. Espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, también siempre me la podéis poner en los comentarios del vídeo. Adiós.